¿Crees que conoces la Edad Media? Pues no es para nada como te la contaron. Costumbres asombrosas, leyendas épicas, fábulas sorprendentes y hechos reales. Muchas te volarán la cabeza. Y no te aburrirás como en el colegio. Si te gusta lo misterioso, lo épico y lo desconocido, este es tu canal. Suscríbete y disfruta. No te arrepentirás. ¿Y si el mayor tesoro de la historia nunca fue encontrado porque se hundió en una tormenta apocalíptica? ¿Qué secretos guardaban los caballeros templarios en sus barcos cuando huían por el Atlántico? ¿Podría estar el oro del Temple justo bajo nuestros pies? Hoy viajamos al año 1307, en plena persecución templaria, para revivir el naufragio de un barco cargado de riquezas y secretos prohibidos. Lo que vas a fin de escuchar está basado en documentos reales, cartas desaparecidas, y una historia que muchos intentaron borrar para siempre. Por la sangre de Cristo la vela mayor ha caído. Rugió Fray Almeric, cubierto de sal con la mirada enloquecida. El mar rugía como un monstruo liberado de las profundidades. Las olas golpeaban el casco de la rosa del Temple con furia desmedida. El viento desgarraba la lona como si tuviera dientes. El timón crujía. Cada tabla del barco gimoteaba como si supiera que iba a morir. Dentro, el oro tintineaba, oculto bajo mantas gruesas y sacos empapados. Monedas, cálices, reliquias y algo más. Algo escrito, algo sellado, algo que nunca debía ser encontrado. Dios nos protege. Resistid, gritó Giraud del joven escudero con sangre corriéndole por los nudillos al aferrarse a una cuerda suelta. Pero el cielo no respondía. Solo rugía, solo castigaba. Jacques a la vela de popa. Mantened el curso, ordenó Almeric. Jacques nunca llegó. Una ola lo arrancó del puente y se lo tragó. Un segundo, un grito, nada más. ¿Qué hemos hecho?, pensó Almeric mientras trataba de mantener el equilibrio. ¿Y si esta furia no es del mar sino del cielo? ¿Y si esto es justicia divina? El mástil central estalló. Llamas surgieron en la lona empapada tras un rayo violento. Fuego, por todos los santos, al agua, apagadlo, bramó un caballero. En la bodega los cofres se desplazaban de un lado a otro, chocando con un ritmo demoníaco. La carga sagrada, la riqueza de Jerusalén, el peso del temple entero, amenazaba con hundirlos. Vamos a zozobrar, dijo alguien. Jamás, no con el legado de Dios a bordo, replicó Almeric. La cubierta se abrió por la mitad con un golpe de mar. Un trueno ensordecedor los dejó sordos por un instante. Almeric cayó de rodillas, y entonces lo vio. Allí, en el horizonte entre relámpagos, una luz. Débil, titilante. Tierra, tierra firme, gritó Giraud con ojos vidriosos. El corazón de todos latió con fuerza. El mar seguía golpeando, pero por un momento hubo fe, esperanza. Almeric se incorporó, miró al cielo. Dios misericordioso, susurró, pero algo no encajaba. Esa luz no se movía, no parpadeaba, no cambiaba. Era fija, demasiado fija. El corazón de Almeric se heló. Eso no es tierra, murmuró. La tormenta rugió de nuevo. Yo era uno de los 12 que quedamos. Cuando el mástil cayó, el infierno se desató. No hubo tiempo para rezos ni redención, solo para gritar y resistir. Agarra la cuerda, gritó Almeric, su voz arrastrada por el viento. Pero ya era tarde. Yo era uno de los 12 que quedamos. Una ola gigantesca me golpeó por la espalda. Sentí el frío brutal del océano. La sal me cortaba los ojos. Todo se volvió oscuridad. Brazos, piernas, madera flotando. Alguien gritaba mi nombre, o tal vez yo gritaba el suyo. No lo sé. Luego nada, solo agua. Cuando desperté, jadeando como un pez fuera del mar, estaba sobre arena húmeda. Boca mira abajo, medio enterrado. El cuerpo entumecido, la cabeza pulsando como un tambor de guerra. El brazo derecho colgaba sin fuerza. Sangre seca en mi frente. Traté de ponerme de pie. Caí. Lo intenté otra vez. Avancé a gatas.
Solo quedaba yo, solo yo, y el secreto. Mi túnica pegada al cuerpo por el agua y la sangre aún protegía lo más importante, la carta, envuelta en lino y sellada con cera, lo último que nos quedaba del temple, lo último que nadie debía encontrar. Caminé hacia luces tenues en la niebla. Llegué a un grupo de chozas junto al mar, redes colgando. Pescadores de mirada dura y manos callosas me observaron como si vieran un espectro. Yo temblaba. Sanctum, templum, fratris. Susurré. Ellos no entendían. No era francés, no latín. ¿Holandés? Uno me llevó al fuego. Otro me tendió agua. Me miraban como a un loco. Quise advertirles del naufragio, del oro, del peligro, del juramento. Pero mi lengua no respondía. Así que escribí, con tinta torpe, en papel viejo, palabras que sangraban como mi cuerpo. Era todo lo que podía dejar. A los que lean esto, el tesoro del temple yace bajo el mar. No lo busquéis. No todo oro está bendito. No todo lo perdido debe ser hallado. Siento miradas que vienen del agua. Perdonadnos. No sé si alguno entendió. Uno dobló la nota. La metió en un arcón. Esa noche el frío se me metió en los huesos. Morí en silencio. Pero antes, lo juro por Dios, escuché la madera crujir en la playa. Como si algo arrastrado por las olas hubiera vuelto. Como si la tormenta no hubiera terminado. Como si alguien más hubiera sobrevivido. Nos hallábamos en la costa de Bretaña, bajo un cielo encapotado y un aire helado que presagiaba desgracia. La rosa del temple había zarpado desde La Rochelle, pero el viento era su dueño. Los templarios sabían a dónde iban. El oro que llega desde Tierra Santa, legado de la caída de Acre, debe ser protegido, pero entregado al rey de Escocia o guardado en Francia. Así comenzaba el debate en el monasterio de Saint-Michel en Brennilis, lugar de refugio y de intrigas. Muros de piedra y velas encendidas dibujaban sombras en rostros tensos. No podemos confiar en Escocia, dijo el prior Geoffroy, apretando un pergamino con el escudo escocés. Robert el Bruce está excomulgado. Cualquier alianza podría acarrear pena eterna. Pero Escocia nunca cogió las órdenes papales, respondió Fray Hughes. Aquí en Francia, el oro está expuesto. El rey Felipe ya confiscó lo religioso. Este monasterio podría arder mañana. El abad Aubin con tono pausado intervino. El oro fue donado por nobles del Levante. No es un sacrilegio dejarlo bajo la corona francesa. Primeramente Dios, luego la lealtad. El silencio se extendió. Un fraile abrió una puerta. Era Jacques de Perrault, tembloroso, ojos enrojecidos por la sal y el miedo. Han visto barcos. Vi barcos hundiéndose, dijo con voz rota. El tesoro, parte de él, se ha hundido. No podemos arriesgarlo. Necesitamos esconder el resto cuanto antes. Aubin se incorporó, mirada firme. ¿Quién guardará el secreto?, preguntó fulminando a los presentes. Nadie respondió. Un joven novicio Peir clavó su vista en Geoffroy Hughes como buscando un traidor. ¿Será uno de vosotros? El monje sacó un cofre pequeño, pesado, oro perfectamente pulido. La vela lo reflejaba como si ardiera. El silencio se hizo absoluto. Toda Francia vigila. Escocia es nuestra única esperanza, murmuró Aubin. Pero si traemos aquí una flota escocesa, ¿qué evitará que el rey Felipe saque a los templarios de las criptas y los queme por traición?, replicó Geoffroy, voz temblorosa. El abad sostuvo el cofre. Entonces que arda Escocia antes que este oro caiga en manos del rey. El eco de sus palabras resonó en los muros. Por la ventana se escuchó un golpe. El viento lanzó una hoja de pergamino. Era una carta abierta, sin sello, con la noticia de una flota que se acercaba desde el norte. Un susurro recorría la sala. ¿Mercenarios? ¿Escoceses? ¿O espías? Hoy en día
historias los historiadores franceses que desentierran el pasado desde modernos despachos, rodeados de pergaminos, archivos y pantallas. Con lupa en mano, analizan todo lo que se sabe, y lo que aún se sospecha, sobre aquel legendario naufragio templario. Según los archivos franceses y estudios recientes, no hay pruebas de una flota salvando oro el 13 de octubre de 1307. La historiadora francesa Régine Pernoud asegura que la riqueza templaria estaba en tierras y propiedades, no en lingotes de oro escondidos en barcos. El registro de La Rochelle no documenta ninguna evacuación masiva ni flota fugitiva, pero las teorías conspirativas abundan. ¿Y si piratas templarios se apoderaron del tesoro en alta mar? Algunos apuntan que símbolos comunes entre piratas y templarios apuntan a una posible relación. Que se convirtieran en corsarios y escondieran el oro en islas secretas es idea romántica pero no respaldada con documentos, según la mayoría de historiadores. Otra hipótesis dice que hubo una traición a bordo. Uno de los caballeros habría desviado el cofre maestro, fusilado la tripulación y desaparecido con la carga en fondos marinos desconocidos. Este argumento apela al misterio, pero no existe evidencia real, solo historias transmitidas entre templarios huidos, incluso hacia Escocia. También está la teoría del oro sumergido. La tormenta lo iba y lo hundió con el barco, y hoy yace en el fondo del Atlántico, imposibilitando su recuperación. No es descabellado, pero sin restos arqueológicos es solo suposición. En el siglo XX a XXI, varios investigadores como Carl Cookson y Hamilton White han examinado artefactos que supuestamente provienen de templarios, con hallazgos en Roslin Chapel o artefactos precolombinos vinculados al Temple. Además, la leyenda de Oak Island resucita teorías sobre un tesoro enterrado en Canadá, conectando a la orden frustrada por la Gran Conspiración. Pero estudios serios como los de Helen Nicholson indican que los templarios no tenían ni el número de naves ni el interés en explorar el Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué es realidad y qué fantasía? Los archivos oficiales dicen, el oro se dispersó. Fue confiscado o no existía en ese formato. Pero las historias conspiranoicas siguen vivas porque atraen. Piratas traidores, viajes secretos y artefactos esconden la promesa de lo desconocido. ¿Podría todo haber sido un montaje para distraer a las autoridades? ¿O realmente alguien se llevó el oro y lo esconde a la vista de todos? Mientras cierro mi cuaderno reflexiono. Quizás el auténtico tesoro no es el oro, sino la historia viva que sigue cautivando. Un misterio sin resolver sigue latiendo tras las olas. Cierre simbólico. ¿El tesoro es ría real o solo una farsa construida por quienes deseaban creer? Tal vez el verdadero legado esté en mantener viva la leyenda, no en encontrar un cofre. Este canal existe gracias a personas como tú. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete ahora. Es gratis, rápido, y tu clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Con tu apoyo podremos seguir creando historias increíbles. No nos dejes desaparecer. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. Secretos de la historia que aún no han sido descubiertos, misterios inexplicables, enigmas sin resolver, relatos que desafían lo que creías hasta ahora. ¿Estás preparado para descubrirlos? Esto no es un juego de niños, es la pura realidad. En una época dominada por el miedo y la fe, surgió una hermandad distinta a todo lo conocido. Los templarios, guardianes de secretos tan antiguos como la propia Iglesia. Si quieres descubrir cómo nacieron, cómo vivieron, sus gestas imposibles y el misterio que los rodea hasta hoy, quédate hasta el final. ¿Cuáles fueron sus principales hazañas y sus batallas más legendarias? El campo de batalla ardía bajo el sol de Oriente, pero los templarios avanzaban como un muro implacable. Sus enemigos los superaban en número 10-1, pero para ellos eso no era motivo de miedo, sino de fervor. Cada carga templaria era una oración rugida a través del acero.
En la batalla de Montgisard, 1177, apenas 500 templarios se enfrentaron a un ejército de más de 20.000 hombres liderados por Saladino, el sultán más temido del desierto. Contra toda lógica, los caballeros del Temple arremetieron con tal ferocidad que rompieron las líneas musulmanas y pusieron en fuga al mismísimo Saladino, que escapó con vida de milagro. Esa victoria se convirtió en leyenda. Un puñado de monjes guerreros había derrotado a un gigante. No fue la única vez. En Ascalón, en Gaza y en innumerables fortalezas dispersas por Tierra Santa, los templarios resistieron hasta el último aliento. Se cuenta que en la caída de la ciudad de Acre, cuando todo estaba perdido, un puñado de caballeros resistió en una torre sitiada. Durante días rechazaron asaltos sin comida ni agua, hasta que, rodeados, eligieron prender fuego al polvorín y volar con sus enemigos antes que rendirse. Cada hazaña aumentaba su fama. Se decía que un templario valía por 10 hombres comunes, no por su fuerza, sino por la disciplina y la fe que los hacía combatir como si ya estuvieran muertos y resucitados. No temían el dolor ni la derrota. Sabían que la gloria estaba escrita más allá de este mundo. Incluso sus enemigos los respetaban. Crónicas musulmanas hablaban de los templarios como los perros de Dios, guerreros sin miedo que luchaban con un fanatismo absoluto. Y en Europa, cada relato regresaba amplificado, convirtiendo a la orden en un mito viviente. Su legado no fue solo militar, sino espiritual. Demostraron que la voluntad, cuando se une a la fe y a la hermandad, puede torcer el destino. Los misterios y el legado de los templarios. La gloria de los templarios fue tan fulgurante como su caída, y ahí nació el misterio. En apenas 2 siglos pasaron de ser monjes guerreros donde imperaba la pobreza a la orden más temida, respetada y rica de la cristiandad. Sus castillos fortificados estaban por toda Europa. Sus rutas comerciales llegaban a los confines del Mediterráneo, y su red de cofres y pergaminos ocultos despertaba tanto codicia como sospecha. El principio del fin llegó en 1307. El rey Felipe IV de Francia, endeudado hasta el cuello con la orden, decidió aniquilarlos. Con la complicidad del Papa Clemente V, ordenó arrestar a todos los templarios en un mismo día, el viernes 13 de octubre. Desde entonces, ese día quedó marcado en la superstición. Torturas, confesiones forzadas y acusaciones de herejía sellaron el destino de los caballeros. Su último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo en 1314, pero antes de morir lanzó una maldición contra el Papa y el Rey, quienes cayeron poco después, alimentando la leyenda. Lo más inquietante fue lo que nunca apareció: los tesoros, reliquias y documentos que custodiaban. Protegieron el Arca de la Alianza, guardaron el Santo Grial en lo profundo de sus fortalezas, o eran poseedores de secretos prohibidos que amenazaban a la propia Iglesia. Nadie lo sabe. Su disolución solo multiplicó el enigma. Algunos cronistas aseguran que muchos caballeros escaparon y se infiltraron en nuevas órdenes, como los hospitalarios o los caballeros teutónicos. Otros creen que cruzaron los mares para fundar sociedades secretas que aún mueven los hilos de la historia. Las conexiones con la masonería, los símbolos ocultos en catedrales góticas y las leyendas sobre mapas secretos alimentan una duda eterna. ¿Desaparecieron realmente los templarios? ¿O siguen entre nosotros bajo otros nombres? Su historia no se apagó con las hogueras. Sus sombras aún recorren pasadizos, catedrales y leyendas. Y mientras el fuego del misterio siga encendido, los templarios nunca morirán. ¿Cómo era su vida y su estricta preparación para el campo de batalla? Los primeros rayos de sol apenas asomaban sobre los muros de piedra cuando los templarios ya estaban en pie. La disciplina era férrea, casi inhumana, a diferencia de los monjes de claustro. Ellos vivían como soldados en perpetua vigilia. Dormían vestidos, con las botas a un lado y la espada siempre al alcance de la mano. No había lujos ni comodidades. Comían juntos, en silencio, pan duro,
carne salada y vino aguado. Cada bocado era un recordatorio de su voto de pobreza y austeridad. Los novicios llegaban jóvenes. Muchos apenas sabían blandir una espada. Ser aceptado no era fácil. Primero debían probar su fe. Largas vigilias de oración, ayunos extremos y caminatas bajo el sol abrasador. Todo antes de que un caballero veterano les entregara el manto blanco con la cruz roja. Ese gesto era un renacer. El viejo nombre quedaba atrás y nacía un hermano de la orden. Pero la verdadera prueba comenzaba después. El entrenamiento templario no se parecía a ninguno conocido en Europa. Practicaban sin descanso con espadas de hierro, escudos pesados y caballos de guerra entrenados para embestir. Cargaban contra muñecos de madera cubiertos de hierro, aprendían a resistir el calor sofocante del desierto y a combatir en formación cerrada. La clave no era solo la fuerza individual, sino la disciplina de luchar como un solo cuerpo. Los veteranos endurecían a los nuevos con pruebas brutales. Noches enteras vigilando en lo alto de las torres sin moverse, cabalgatas interminables sin agua, o enfrentamientos en los que debían soportar el golpe de 3 hombres a la vez. No era crueldad, era preparación, y quienes sobrevivían se hacían indestructibles. En la vida cotidiana, la camaradería era absoluta. No había ricos ni pobres, nobles ni plebeyos. Todos eran hermanos. Compartían todo, desde el pan hasta la muerte en el campo de batalla. La regla era clara. Ningún templario podía retirarse si su hermano seguía luchando. Y esa lealtad ciega era lo que los convertía en una máquina de guerra que inspiraba tanto respeto como terror. Así, con disciplina de hierro, fe ardiente y entrenamiento implacable, los templarios se forjaron como el ejército invencible de Dios. Pero ¿cómo nació esta orden? En la Jerusalén del siglo XII, donde la sangre manchaba la arena y los cánticos se mezclaban con los alaridos de la Guerra Santa, un grupo de hombres decidió romper con todo lo establecido. Hasta entonces, los monjes habían vivido entre muros, dedicados a la oración y el silencio. Pero estos hombres vieron un vacío que nadie quería llenar. Los caminos de Tierra Santa estaban infestados de ladrones, asesinos y bandidos que cazaban a los peregrinos indefensos que viajaban a la Ciudad Santa. Hacía falta un nuevo tipo de orden, hombres de fe que supieran empuñar la espada con la misma devoción con la que rezaban. 9 caballeros, liderados por Hugo de Payens, se presentaron ante el rey Balduino II y ante el patriarca de Jerusalén con una idea inaudita: consagrarse a Dios, pero también a la guerra. Vestirían hábitos blancos, símbolo de pureza, pero los marcarían con una cruz roja que recordaba tanto el sacrificio como la sangre derramada en batalla. Así nació la Orden del Temple en 1119, con la misión de proteger a los viajeros y pronto de defender fortalezas, custodiar tesoros y convertirse en los escudos vivos de la cristiandad. Su cuartel inicial no fue otro que las ruinas del Templo de Salomón, en la explanada sagrada. Allí, entre piedras cargadas de misterio, se forjó la leyenda. Desde ese lugar sagrado, los pobres caballeros de Cristo juraron obediencia, pobreza y castidad, pero añadieron algo más: luchar hasta la muerte por su causa. El Papa Inocencio II los reconoció oficialmente en 1139, otorgándoles privilegios sin precedentes. No respondían a reyes ni a obispos, solo al Papa, una fuerza autónoma, blindada por la fe y la espada, nacida en medio de la Edad Media. La Iglesia no había creado por primera vez monjes guerreros, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. ¿Y si el Santo Grial no fuera solo un cáliz? ¿Quién lo custodió en la Edad Media? Prepárate. Misterio, traiciones y secretos prohibidos te atraparán desde el primer instante. ¿Alguna vez te has preguntado si el Santo Grial existió de verdad o si solo fue un mito para mover ejércitos y reyes? En la Europa medieval,
El cáliz sagrado era mucho más que un objeto de fe. Se convirtió en un símbolo de poder absoluto, capaz de legitimar tronos y cambiar destinos. Los rumores sobre su localización recorrían monasterios, palacios y fortalezas. Se decía que templarios y las órdenes secretas custodiaban cofres sellados, protegidos por códigos que solo unos pocos podían descifrar. ¿Quiénes sabían realmente la verdad y quiénes solo alimentaban leyendas? En los claustros y bibliotecas, monjes copistas registraban mapas crípticos, símbolos ocultos y manuscritos llenos de enigmas. Cada palabra escrita podía ser una pista o una trampa mortal. Las expediciones hacia Tierra Santa, disfrazadas de peregrinaciones, escondían la verdadera obsesión: hallar reliquias prohibidas. Mientras los trovadores cantaban canciones de caballeros y hazañas heroicas, la sociedad se dividía entre creyentes ingenuos y conspiradores calculadores. ¿Era el Grial un objeto tangible o un secreto de sangre destinado a proteger un linaje invisible? Cada viaje estaba plagado de peligros, desiertos, emboscadas y enemigos invisibles que acechaban en las sombras. Los caballeros debían demostrar valor, astucia y fe, enfrentándose no solo a rivales, sino a la incertidumbre de que la búsqueda podía ser interminable. Incluso las falsas pistas generaban caos. Reinos se arruinaban por perseguir cálices inexistentes. Lo que parecía una simple historia de fe y devoción se transformó en un juego mortal de ambición y misterio. El Grial no solo era buscado, inspiraba traición, estrategias secretas y decisiones que podían alterar la historia de Europa. Podría ser que el verdadero poder del Grial nunca haya sido el cáliz en sí, sino la obsesión que despertaba en los hombres. Es la búsqueda del Grial, más que un mito, un espejo de la ambición humana, de lo que somos capaces de hacer por un secreto que nadie puede poseer completamente. Estas preguntas todavía resuenan siglos después, invitando a reflexionar sobre la delgada línea entre fe y codicia. ¿Sabías que casi todas las pistas históricas sugieren que el Santo Grial podría estar hoy en día en España? ¿Cómo es posible que un cáliz tan legendario haya viajado por siglos hasta 3 lugares distintos? ¿Qué misterios esconden Valencia, los Pirineos y León? Cada ciudad tiene su propia historia, sus secretos, y tal vez la respuesta esté más cerca de lo que imaginamos. ¿Será que el Grial no es solo un mito, sino un tesoro tangible esperando a ser descubierto? La primera leyenda nos lleva a Spam, Valencia, donde se dice que el Grial fue traído desde Jerusalén por San Lorenzo, uno de los primeros custodios cristianos durante la Reconquista. Se cuenta que el cáliz fue escondido en la Catedral de Valencia para protegerlo de invasores y saqueadores. Durante siglos, sacerdotes y cronistas preservaron su historia como un secreto sagrado. Hoy, la Mi Catedral de Valencia afirma custodiar el cáliz, venerado como el auténtico Santo Grial, mientras peregrinos y curiosos se maravillan ante su brillante superficie y su leyenda que desafía el tiempo. En los Pirineos, la historia dice que tras la caída de Jerusalén y múltiples saqueos, un grupo de caballeros templarios transportó el Grial por rutas secretas hasta refugios montañosos. La leyenda asegura que estos templarios escondieron el cáliz en monasterios escondidos entre valles y fortalezas inaccesibles, manteniendo el secreto para siempre. Hoy, aunque el paradero exacto sigue envuelto en misterio, pequeños monasterios pirenaicos conservan reliquias que se cree están relacionadas con el cáliz, manteniendo viva la fascinación de quienes buscan pistas entre piedras y criptas olvidadas. Finalmente, la tradición de León cuenta que el Grial llegó de la mano de peregrinos y monarcas que huyeron de Oriente durante las cruzadas. Fue resguardado en la Catedral de León, donde se mezclaron la historia con la devoción y la protección de los reyes locales. Durante siglos se convirtió en un símbolo de fe y poder, custodiado con celo. Hoy, el Kemimo Vasco Cáliz de León sigue expuesto en la catedral,
considerado por muchos historiadores y creyentes como uno de los candidatos más plausibles al Grial verdadero, despertando misterio y admiración. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes han dedicado su vida a encontrar el Santo Grial? ¿Qué misterios guardan las investigaciones más serias desde el siglo XIX? Podría ser que las pistas más convincentes estén más cerca de lo que creemos. Desde arqueólogos hasta historiadores, aventureros y monjes, muchos han tratado de descubrir la verdad detrás de este objeto legendario, siguiendo rutas, documentos y leyendas que se entrecruzan entre Europa y Oriente. Cada hallazgo prometía revelar secretos, y cada fracaso aumentaba el misterio. En el siglo XIX, el historiador Joseph von Hammer exploró documentos templarios y archivos de monasterios europeos, intentando reconstruir rutas y custodias del Grial. Sus teorías apuntaban a Francia y España como lugares claves, basándose en manuscritos y crónicas medievales. Poco después, investigadores británicos y alemanes empezaron a rastrear los viajes de los caballeros y cronistas, combinando historia y leyenda. El siglo XX trajo expediciones más audaces. Arqueólogos buscaron en castillos, catedrales y criptas secretas, algunos incluso analizando reliquias con técnicas científicas modernas. La Universidad de Valencia estudió la autenticidad del cáliz que allí se conserva, mientras historiadores comparaban estilos de oro, grabados y antigüedad con descripciones medievales. Paralelamente, grupos independientes exploraban los Pirineos y León, siguiendo rutas que se suponía los templarios habían usado para transportar reliquias. Hoy, las hipótesis más interesantes no descartan ninguna posibilidad. ¿Podría el Grial ser un cáliz tangible, un linaje, un secreto de sangre o incluso un símbolo protegido por sociedades secretas? Investigadores modernos analizan manuscritos olvidados, criptas ocultas y relatos medievales con nuevas perspectivas, mezclando historia, arqueología y teoría. La búsqueda continúa abierta, y cada hallazgo, cada pista, cada teoría nos recuerda que la obsesión por el Grial no conoce fronteras ni tiempo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a seguir las huellas de caballeros y templarios? Podría ser el primero en desvelar un misterio que ha cautivado siglos. Tal vez, entre documentos olvidados, criptas selladas y leyendas que persisten, el Grial aún espera a alguien lo suficientemente audaz para encontrarlo y comprender su verdadero secreto. Las leyendas cuentan que quienes buscaban el Santo Grial atravesaban no solo territorios, sino límites de la mente y el corazón. ¿Qué impulsa a un hombre a seguir un objeto cuya existencia no estaba confirmada? Caballeros errantes, templarios y nobles se enfrentaban a traiciones, caminos traicioneros y enemigos invisibles mientras avanzaban por desiertos, bosques y fortalezas secretas. Cada paso podía ser el último, y cada decisión podía desvelar o destruir el misterio. Los manuscritos cifrados guardaban pistas que solo unos pocos podían descifrar. ¿Qué secretos se escondían entre símbolos, pergaminos y criptogramas? Algunos afirmaban que el Grial no era un cáliz, sino un linaje, una herencia prohibida que si se revelaba, cambiaría el equilibrio de poderes en Europa. Esta idea convirtió la búsqueda en algo más que una aventura. Era un enigma que desafiaba la historia misma. En las cortes, la intriga crecía. Los reyes desconfiaban de sus consejeros, mercaderes y espías se infiltraban en monasterios y templos, y relatos de luces misteriosas y cofres desaparecidos aumentaban la tensión. El Grial ya no era solo un objeto de devoción, sino un imán de ambición, traición y misterio. Cada hallazgo falso sembraba miedo y curiosidad, y cada rumor parecía acercar y alejar la verdad al mismo tiempo. Las ciudades y fortalezas se convirtieron en tableros de un juego mortal donde la fe, la ambición y el secreto se entrelazaban. Los caballeros más valientes se arriesgaban no solo por gloria, sino por entender lo que el Grial representaba, un poder intangible que inspiraba esperanza y destrucción.
Y si el verdadero grial nunca se encontró porque no existía como objeto, sino como concepto, es la búsqueda más importante que el hallazgo. La historia del Santo Grial sigue viva porque nos recuerda que la ambición, la fe y la curiosidad son fuerzas tan poderosas como cualquier espada o ejército. Estamos incluso hoy siguiendo nuestros propios griales, secretos que nos obsesionan y nos transforman. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago. Escucha esto. Es muy importante, solo unos segundos. Si no llegamos a 1000 suscriptores antes de fin de año, lamentablemente, el canal cerrará. Si de verdad te gusta nuestro canal, suscríbete ahora y compártelo. En este video descubrirás la historia de los caballeros más temidos del norte de Europa. Los teutones. Monjes soldados que conquistaron territorios, levantaron fortalezas y sembraron miedo en el Báltico. Verás sus batallas legendarias, sus tácticas invencibles, su ascenso desde la fe hasta el poder militar absoluto, y su caída marcada por traiciones, guerras y misterios que aún persisten. Imagina un ejército religioso, un grupo de caballeros armados hasta los dientes que avanzan por bosques helados y ríos infestados de enemigos, conquistando pueblos y territorios en nombre de Dios y del imperio. Ellos eran los caballeros teutones, y su historia es más oscura y épica que cualquier leyenda medieval. A finales del siglo XIII, el Báltico estaba lleno de tribus paganas, guerreros bálticos y ciudades fortificadas que rechazaban a los invasores. Los teutones llegaron como monjes soldados, combinando fe con acero, piedad con brutalidad. Cada batalla era un espectáculo de disciplina militar y terror. Caballería pesada cargando sobre la nieve, arqueros disparando desde murallas, catapultas destruyendo defensas mientras los muros se incendiaban. Los asedios eran legendarios. En Marienburg, los caballeros rodearon la ciudad durante semanas, privando de agua y comida a sus defensores. Los cronistas relatan cómo cada noche los cañones de pólvora primitiva retumbaban, y los lamentos de los prisioneros resonaban entre las murallas. Pero los teutones no eran simplemente conquistadores, eran estrategas implacables. Organizaron sus tropas como una maquinaria de guerra perfecta, atacando por sorpresa, dividiendo ejércitos enemigos y explotando el terreno helado a su favor. Su nombre empezó a infundir miedo más allá del Báltico. Nadie sabía si se enfrentaban a monjes, soldados o demonios disfrazados de caballeros. La historia que estás a punto de descubrir mezcla fe, traición y un poder militar tan formidable que incluso los reyes del Sacro Imperio Germánico temían cruzarse con ellos. En la siguiente escena veremos cómo los caballeros teutones se convirtieron en una fuerza invencible. Su organización, armas y tácticas que los hicieron leyenda. Cómo un pequeño grupo de caballeros, guiados por la fe y la ambición, logró someter vastos territorios y aterrorizar a enemigos mucho más numerosos. La respuesta está en la indisciplina, la estrategia y el fanatismo militar que transformó a los teutones en leyenda. Cada templo de la orden funcionaba como un ejército autónomo. Los caballeros entrenaban desde jóvenes, aprendiendo no solo a luchar con espada, lanza y maza, sino a organizar cada movimiento en el campo de batalla. Sus formaciones eran rígidas como muros vivientes, y cada soldado sabía que su destino estaba ligado al de sus hermanos de armas. La caballería pesada, protegida por armaduras relucientes, era capaz de romper cualquier línea enemiga, mientras arqueros y ballesteros mantenían a raya a los oponentes desde la distancia. Pero su poder no estaba solo en el acero. La inteligencia estratégica era su arma más letal. Los teutones construyeron fortalezas inexpugnables a lo largo del Báltico, con torres, fosos y muros que convertían cualquier asedio en un espectáculo de resistencia extrema. Utilizaban emboscadas en los bosques, atacaban por sorpresa y sabían exactamente cuándo retirarse para preservar su fuerza y provocar terror psicológico.
Incluso los reyes y emperadores del Sacro Imperio Germánico miraban con respeto y temor a los teutones, porque sus victorias no eran solo militares, eran políticas y religiosas. Cada ciudad conquistada, cada tribu sometida, expandía no solo su territorio, sino también su influencia sobre la Iglesia y el poder imperial. Los teutones se convirtieron en leyenda porque no había enemigo que no pudieran vencer, hasta que su propio orgullo y las traiciones internas comenzaron a sembrar las primeras grietas en su armadura. En la próxima escena veremos cómo se forjaron, alcanzaron su apogeo y se convirtieron en una fuerza temida en toda Europa del Norte. Desde humildes inicios como un grupo de monjes hospitalarios en Tierra Santa, los caballeros teutones se transformaron en un imperio militar autónomo capaz de controlar vastos territorios. Su historia no es solo de batallas, es una epopeya de disciplina, estrategia y ambición implacable. En el siglo XIII, los teutones fueron enviados al Báltico para cristianizar a las tribus paganas, pero pronto se convirtieron en conquistadores temidos. Fundaron fortalezas estratégicas como Marienburg, Torun y Königsberg, que no solo servían como bastiones militares, sino también como centros administrativos y de comercio. Desde allí expandieron su influencia por Prusia, Livonia y la actual Letonia y Lituania, imponiendo su ley con hierro y pólvora. Su ejército combinaba lo mejor de la caballería pesada europea con la flexibilidad táctica de guerreros locales. Cada fortaleza era un engranaje en una maquinaria de guerra que cubría kilómetros de territorio. Los teutones imponían tributo, organizaban cruzadas locales y mantenían alianzas con nobles del Sacro Imperio Germánico. Su poder se extendía no solo por la fuerza, sino por la estrategia política. Reyes y príncipes temían desafiarlos, y la Iglesia los respaldaba como guardianes de la fe. El apogeo de la orden llegó cuando se convirtieron en señores absolutos del norte báltico. Cada campaña militar aumentaba su prestigio y su control territorial. Sus enemigos, desde los lituanos hasta los polacos, los veían como invencibles. Pero como toda leyenda, la grandeza estaba acompañada de secretos oscuros, rivalidades internas, traiciones palaciegas y conflictos con el propio Sacro Imperio Germánico. Empezaban a agrietar su poder aparentemente invencible. Los teutones habían alcanzado la cima, temidos por todos. Pero incluso el coloso más formidable enfrenta su caída. En la siguiente escena veremos cómo comenzó la decadencia de la orden, su pérdida de poder y el legado que dejaron en la historia europea. Pero incluso los imperios más poderosos conocen su ocaso. Los caballeros teutones, que durante siglos dominaron el Báltico y expandieron su influencia en nombre de Dios y del Sacro Imperio, comenzaron a enfrentar enemigos que no podían someter con fuerza bruta. Su gloria estaba marcada por la ambición y la codicia. A comienzos del siglo XV, las alianzas comenzaron a romperse. Las tribus bálticas, lideradas por lituanos y polacos, se unieron para frenar la expansión teutónica. La histórica batalla de Grunwald en 1410 fue un golpe devastador. Miles de caballeros teutones murieron o fueron capturados, y su reputación de invencibles quedó rota. La orden nunca recuperó completamente su poder militar ni territorial. Pero su caída no fue solo militar. La corrupción interna, las rivalidades palaciegas y la creciente presión de los reyes europeos debilitaron la disciplina que una vez los hizo temibles. Fortalezas como Marienburg resistieron un tiempo, pero incluso los muros más fuertes no podían detener el desgaste político y militar. A pesar de la derrota, los teutones no desaparecieron. Se transformaron en una orden más administrativa y religiosa, perdiendo su rol de conquistadores y convirtiéndose en guardianes de la fe bajo la sombra del Sacro Imperio. Pero su influencia permaneció hasta hoy en día.
la organización militar moderna, la arquitectura de fortalezas, los sistemas administrativos y la integración del poder religioso y militar fueron heredados por otros estados europeos. La orden dejó una huella indeleble en Polonia, Lituania y Alemania, y su historia inspiró relatos de heroísmo, traición y guerra que aún hoy fascinan a historiadores y aventureros. Los caballeros teutones cayeron como conquistadores, pero su leyenda sobrevivió, porque al igual que todas las grandes órdenes, dejaron un legado que trasciende batallas. Misterio, estrategia y un poder que una vez hizo temblar al Báltico entero. Y recuerda, si quieres más videos como este, llenos de épica intriga y leyenda histórica, déjanos tu comentario y apoya con tu like. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y suscríbete ya, hombre. No seas vago.